Hola a todos, me llamo Enrico Arens y para más información os invito a buscarme tanto en LinkedIn como en Twitter. Pero hoy no os hablo de mí, sino sobre Israel García. Mi objetivo es compartir con vosotros de forma concreta y concisa qué es lo que pienso de Israel y comentaros la huella que ha dejado en mí como persona y lo sorprendido que me ha dejado como profesional. Conocí a Israel hace aproximadamente unos 5 años en Fundesem Escuela de Negocios. A nivel personal, Israel sigue siendo la misma persona, una persona de valores e ideales claros y definidos. Como persona se le puede asignar todos los atributos positivos que podamos conocer: leal, transparente, fiel, comprometido. Para no abrumaros, lo quisiera resumir en que me considero afortunado, ni más ni menos, de poder estar a su lado y que él me considere su amigo. A nivel profesional, si comparamos a Israel de hoy con el que hace 5 años, deciros que excepto 2 matices, uno no tiene nada que ver con el otro. ¿Cuáles son entonces las 2 variables constantes? Estamos hablando del afán de superación y de una inquietud aplastante que le caracterizan. El no posible para Israel no existe. Es una persona que tiene sueños, es una persona que tiene visiones y además es una persona que tiene ilusiones. Pero ahí no se queda la cosa. Él pone todo de su parte y si digo todo me refiero a su piel, su sudor y su corazón, en fin, una implicación física y psíquica más allá de lo normal, y es entonces cuando las grandes cosas pasan. Los sueños y visiones se convierten en realidad. A mí no me gusta jugar al azar, o por decirlo de otra manera, no me gustan las apuestas. Sin embargo, sí que apuesto por Israel, por su profesionalidad, apuesto por su afán de superación, apuesto por su dedicación a la mejora continua, por su humildad de seguir aprendiendo de todo y de todos que le rodeamos, por su firmeza de no abandonar el camino, por su capacidad de levantarse cuando se haya caído, por demostrarnos que uno se puede enfrentar a sus miedos, por ser un ejemplo vivo de que si persigues tu felicidad, al final la alcanzarás, y por demostrarnos que las limitaciones en la vida las definimos unos mismos. Resumiendo, por mantener los pies en el suelo y la mirada hacia el cielo. Israel, gracias por contagiarnos con tu entusiasmo, gracias por ilusionarnos viéndote, gracias por hacernos partícipe en tu camino y sobre todo muchas gracias por demostrarnos que con implicación y dedicación todos los sueños y proyectos son alcanzables. Por todo ello, Israel, yo te admiro.